Bueno, no graba. Ahora sí. Bueno, no salimos al aire hasta que no esté la grabación y no estaba la grabación de Zoom, que es lo que queda registrado y lo que nos importa que quede, porque el aire estamos un rato, se va y después eso se pierde en la bruma del tiempo. Como se han perdido tantas cosas, como se han perdido tantos valores, como se han perdido tantas formas de la conducta, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente se superponen ideas, ideologías que pretenden ser las abanderadas de un estado de emancipación de la condición humana, de una situación privilegiada, aventurosa, cuando en verdad son ideologías supersticiosas. Me refiero concretamente al marxismo, ¿no? Marxismo-leninismo que campea en el país desde la oposición, que a la fecha no ha mostrado el mínimo indicio de ser una fuerza republicana colaborativa, que integre alguna propuesta real de conversación para llegar a puntos de acuerdo, salvando diferencias, eso es la democracia, salvando diferencias, por algo son fuerzas políticas distintas, pero llegando a puntos de acuerdo que nos indiquen a todos los ciudadanos de este país que tenemos fuerzas políticas que conciben en los grandes temas nacionales el mismo destino, que conciben que Uruguay sea, por ejemplo, un país de desarrollo económico. No se está pensando en el país como un país de desarrollo económico. Se está pensando en el país como un escenario de estrategias de polarización. Se está pensando en el país como un escenario de una calistenia política, una especie de gimnasia política de debates y de, digamos, confrontaciones. Y esa confrontación tiene tan solo una dirección o una vocación, el éxito electoral. Se habla de campaña electoral, se habla de año previo a lo electoral, se habla de trastienda electoral, se habla de que después el gobierno ya no va a hacer más nada en el último año, etcétera. Y entonces estamos en un país crónicamente pensando en el poder del Estado. Cuando el Estado, en definitiva, somos todos nosotros, organizados como tales desde nuestra Constitución de la República, de acuerdo a lo que ella dice, como una asociación libre de ciudadanos, es decir, una asociación política y jurídica establecida con plena libertad y soberanía para darnos una forma de convivencia, para darnos eso, una forma civilizada de la convivencia. Y esa forma civilizada tiene que ver con un orden, un corpus de orden de conducta que es el Estado. Esto no lo estoy inventando, esto lo dicen todos los grandes teóricos, pensadores, doctrinos, científicos que construyeron a través de los siglos, fundamentalmente en el siglo XVIII, siglo XIX y hacia el siglo XX, con todos sus problemas, el Estado republicano y democrático con los principios filosóficos y jurídicos del liberalismo. Es decir, la contemplación, la concepción de que ese Estado está construido para proteger, velar y reconocer fundamentalmente nuestras libertades individuales. Porque es el individuo el que desarrollándose en libertad va a conjugar con otros individuos precisamente esfuerzos que van a propiciar una mejor sociedad. La sociedad es un resultado de complejas combinaciones entre individuos que van siendo cada vez más libres. Y para ser libres tenés que tener un desarrollo importante de tu inteligencia, un desarrollo intelectual, el desarrollo intelectivo, el desarrollo del pensamiento crítico, el pensamiento analítico, y fundamentalmente formarte tu propio pensamiento, formar tu propio criterio de vida y de interpretación de las cosas, y ahí tañe, digamos, si vos querés, la campana racional del liberalismo, que no es una ideología, quizá podés considerar lo que es un sistema filosófico, es una concepción, es un espíritu libre del pensamiento, es una concepción que plantea la necesidad de atender a la realidad, a los datos que la ciencia nos da de la realidad y elaborar con libertad una metodología de estudio, como planteó René Descartes, una metodología de estudio para arribar a los conocimientos adecuados, como planteó John Stuart Mill, y por supuesto todo eso se fue consagrando
en las universidades de Europa y de América, que se supone que son esas casas de estudios que nos van a formar como profesionales en distintas áreas del conocimiento. Y el Estado es eso, es la organización de todas esas actividades, las actividades productivas, las actividades del mercado en cuanto al intercambio de bienes y servicios, y producción de riquezas, que es lo único que va a distribuir las posibilidades de crecer cada uno de nosotros. Comprobado históricamente que desde el desarrollo del capitalismo, cuando el capitalismo se fue racionalizando, no aquel capitalismo salvaje, sino cuando el capitalismo se fue corrigiendo desde el liberalismo, con los derechos sindicales, con los derechos de los trabajadores, con esa regulación de la actividad laboral, con un montón de normas vinculadas a la calidad laboral, a la salubridad de los ámbitos laborales también, y a su vez de esa necesaria buena relación que tiene que existir entre los trabajadores y los empleadores, porque evidentemente todos tienen que tirar para el mismo lado. Esa fuente de trabajo es la que está generando en esos trabajadores el sustento de sus vidas y de sus familias, y esos trabajadores están posibilitando que esa empresa que invierte en esa actividad sea sustentable y se propicie inclusive el crecimiento de la misma, y va a ser eso, creo yo, el resultado aventuroso para ambas partes. Pero cuando hay discursos que son de lucha de clases, de enconamiento social, eso no te habla de un estado de desarrollo, te habla de una ideología cerrada que te plantea la mesiánica, digamos, propuesta de llegar a una sociedad de los justos, una sociedad igualitaria, hartamente comprobado por la historia, es decir, con sustento científico, que eso se desploma, que no tiene asidero en la realidad, que no es aplicable, porque la economía es una matemática muy, yo te diría que incuestionable en muchos aspectos. Y esa matemática crece si hay ímpetus de creación, si hay gente capacitada para hacerlo, si está en un ámbito libre y estimulante de creatividad y de inversión, si esa inversión es protegida a su vez para que tenga sustentabilidad en sus márgenes gananciales. La ganancia es lo que busca todo empresario, lo que busca todo profesional también, y es natural que así sea, pero no el lucro, digamos, ilegal, no el lucro avaricioso. El avaro es aquel que quiere ganar sin hacer nada, es el que roba y rapiña para sacarle la droga al otro y después venderla, como se está viendo en las calles de Buenos Aires, se está viendo acá, también en nuestro país, de una sociedad degradada por 15 años de un deterioro cultural, políticamente cultural, introducido en un sistema de enseñanza que pierde el tiempo, educando a niños, a inocentes, a infantos y adolescentes con extrañas ideologías de derechos de género y de hormonización y de lenguaje inclusivo, etcétera, cuando tendrían que ser educados en las ciencias, en este mundo cada vez más científico, de revolución científica y tecnológica, con una revolución tecnológica vertiginosa, en el mundo de la energía de la fusión nuclear, de las estaciones espaciales, en el mundo de la informática, en el mundo de la tecnología digital y de la inteligencia artificial y la robótica, en el mundo de la profundización de los conocimientos de la física con las teorías cuánticas de la física, en el mundo del desarrollo de las nuevas técnicas del mercado, del marketing, de las nuevas técnicas de inversiones, de las nuevas modalidades empresariales, en el mundo del teletrabajo, en el mundo del trabajo cada vez más inteligente que requiere de una mano de obra cada vez más calificada, se requiere formación de ciudadanía. Y en eso consiste la labor de una república, que para ello presupuesta a sus funcionarios públicos. Pero debe saber cuando lo hace cuáles son sus cometidos, qué vocación tiene como Estado, y ese Estado debe definir, yo te diría que por lo menos unos 7 puntos de políticas que de ser políticas públicas se emancipen del maestrito con su librito y pasen a ser políticas de Estado. Pero para que sean políticas de Estado, que le den un sustento al país, que nos den la sustentabilidad de, de ese modelo permanente, incuestionable, que nos arroje la posibilidad de la estabilidad y que invite a la inversión de capitales extranjeros o nacionales que están en el exterior y que invite
al crecimiento poblacional de un país que decrece poblacionalmente, que va envejeciendo y que no tiene una tasa generacional de reemplazo, crecen menos, nacen menos ya que los que viven, están naciendo menos gente de la gente que va muriendo, que vive y muere. Por lo tanto, hay un envejecimiento, decrece la población uruguaya en una proyección hacia el 2050, y eso hay que corregirlo desde ahora. Pero para eso hay que asumir políticas de Estado. Pero ¿cómo asumir políticas de Estado si tenemos un sistema político polarizado, absolutamente fracturado, que no dialoga, sino que instala un conventillo de debates sobre temas que no nos hacen bien a ninguno de nosotros? En este caso, la reforma de la previsión social. Una reforma que trae más de lo mismo, que es simplemente aplicar el crónico, atávico sistema del BPS del pilar solidario de reparto, sin pensar siquiera personalidades, académicos que integran el cuerpo legislativo del país. Y en este caso me refiero, por ejemplo, al economista Botana, que ayer le veía hacer números de la desfinanciación que esto va a seguir teniendo, analizando el tema desde la coyuntura, analizando el tema desde la situación actual del país, cuando estos temas hay que analizarlos desde un modelo económico a cambiar, porque un sistema previsional está entroncado, está implicado en un modelo económico. El modelo previsional de retiro, el sistema de las relaciones laborales, también tema que este gobierno no trató con seriedad, no desactivó las mesas de negociaciones colectivas que se instalaron curiosamente, por lo menos esa es la expresión que te doy ahora, es, es una curiosidad histórica que se hayan instalado mesas de negociaciones colectivas con consejos de salarios, trayendo aquel mamotreto musoliniano de la Carta del Laboro, que era corporativizar los sindicatos para presionar empresas y carterizarlos al Estado para generar ese blindaje de aquel gobierno totalitario de Benito Mussolini. Carta del Laboro, el documento público que instala este modelo de los sindicatos únicos por actividad, corporativizados en mesas de negociaciones colectivas entre las empresas, los sindicatos y el gobierno, para llegar a componendas que resultan ser después el reglamento general, como si fuera una ley, porque mediante decreto se lauda entonces del Poder Ejecutivo lo que se negocie en todos los aspectos de esas negociaciones, inclusive los niveles salariales, los niveles de ajustes salariales, el tema de los ajustes, calidades de trabajo, etcétera, 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 cuando en materia pública yo te diría que es cuestionable la expresión de empleado público, porque ciñéndonos a la terminología jurídica de nuestra Constitución, artículo 59, y también a la ley orgánica del Estatuto del Funcionario Público que profundiza esas disposiciones constitucionales, el funcionario público es eso, es un funcionario al servicio de la función que el Estado determina a través de la ley y a través de lo que prescribe la Constitución. Porque si no, ¿para qué existe el Estado? El Estado tiene que cumplir funciones. Están las funciones esenciales. ¿Cuáles son? Y son las que le dieron origen al Estado, a los estados nacionales, republicanos, democráticos, estados de derecho. Las tres funciones fundamentales, ¿no? La de los tres poderes. La función de legislar, hacer las leyes, la función de ejecutar esas leyes, de administrarlas, el poder ejecutivo, y la función de administrar la justicia, es decir, de determinar, de interpretar las leyes y ser el administrador de la justicia, poder judicial. Pero tiene más funciones esenciales. Para que ello pueda ocurrir, el Estado requiere ordenar el orden público. El Estado, que es un organizador racional de reglas de conducta, a través de una metodología racional, precisamente la metodología legislativa, el debate, la discusión de las ideas, pero a través de unas formas predeterminadas que establecen las ciencias jurídicas, es una compleja maquinaria, una ingeniería compleja que te indica que el Estado es eminentemente
una maquinaria de la racionalidad. Si bien el Estado en sí no es racional, te va a replicar lo que vos le diste. Si vos le das calidad legislativa, el Estado funciona con calidad. Si vos le das mala materia prima legislativa, el Estado funciona mal. O sea, no está bien alimentado. Por lo tanto, hay otras funciones que hacen posible que todo eso esté en permanente funcionamiento. ¿Y cuáles son? Viste que estamos hablando de funciones siempre. Y bueno, hay un cometido funcional del Estado que es velar por el orden público. Ministerio del Interior, la policía, la seguridad pública. Tenés otra función esencial del Estado que es la seguridad externa y las relaciones internacionales, y bueno, la defensa de la soberanía, el ejército, Ministerio de Defensa. Son funciones esenciales que le dan razón de ser al Estado. Y hay otras funciones que también se pueden ir cocinando que son esenciales. La administración central, los funcionarios de cada uno de los ministerios, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de Desarrollo Social ahora, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Obra Pública, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía, y así también toda la administración descentralizada, los servicios descentralizados, los entes autónomos, las empresas que decimos nosotros los uruguayos en términos coloquiales, las empresas público-estatales, UTE, OCE, Antel, Banco Seguro del Estado, Banco Hipotecario del Uruguay, el Banco de la República Oriental del Uruguay, ANCAP, son todos funcionarios públicos que cumplen funciones que nosotros les pagamos, que cada uno de nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, pagamos pagando todos los impuestos, porque es por la vía impositiva que se transfieren recursos a esos funcionarios. Fíjate vos todo lo que hay que cambiar. Entonces, esos funcionarios, ¿es lícito que presionen, chantajeen, hagan huelgas, como ahora viene una huelga, un paro, a partir del martes que viene, programado de la banca pública y privada, porque el sindicato de la banca determina otra vez, como el año pasado, que vuelvan los paros distorsivos en pleno verano, en plena actividad turística, donde se sabe que la industria turística mueve muchos recursos económicos, justo ahí viene el paro otra vez. Y todo eso suena más a chantaje, a distorsión, a una lucha prearmada, a un ejercicio prerevolucionario para llegar al poder del Estado. Entonces, no estamos hablando de fuerzas políticas que sean coincidentes en aspectos fundamentales para construir un país que sea una unidad nacional, porque no les interesa. Les interesa hacer la revolución marxista-leninista, vestida con todos sus ropajes actuales del neomarxismo, que es el marxismo cultural, los movimientos de género, LGBT, las leyes de paridad, que este gobierno también las trajo y también las está gestionando al servicio de esa construcción neomarxista que se instaló en el país. Por lo tanto, hasta resulta por momentos odioso, curioso, absurdo, que se instalen estos debates que son infértiles, que no llevan a ninguna parte. Porque instalar este debate como el que vi ayer, por ejemplo, en el Parlamento, con esas barras prearmadas, con gente que fue mal vestida, todo era de colores oscuros, todo pantalones chingados, con remeras oscuras, toda vestimenta fea, de gente fea, todo era feo. Y golpeaban las barras y no dejaban escuchar, simplemente porque se estaba en trámite de la aprobación de un proyecto de reforma de la seguridad, de la previsión social. Proyecto de reforma que, te repito, no cambia mucho, es el pilar solidario de reparto que se va a aplicar de acá a 15 años en la fecha más cercana y 20 años a aquellos que recién les agarre esto, porque al resto los derechos adquiridos son intocables, pero vemos que hay viejos y viejas de 60, 65 años que están reclamando que van a perder los derechos, un disparate, no van a perder nada porque eso ya está, es el derecho adquirido de cada quien, recién les va a afectar a aquellos que nacieron después del año 73. ¿Y quién sabe qué va a pasar en el país dentro de 5 años con la celeridad tecnológica, los cambios geopolíticos que están ocurriendo en el mundo, la inestabilidad mundial y la inestabilidad en las fuentes de trabajo? Hoy se habla de relaciones líquidas de trabajo. Hoy la tecnología está modificando muchísimo todo y el Uruguay va a necesitar pensar seriamente en un modelo económico, cosa que no está pensando. Estamos en un conventillo de pequeños temas mientras se viene un tsunami y tenemos a dos bobos que se están agarrando a trompada en la esquina del barrio. Es muy triste el panorama cultural político que se está viviendo en el país. Ambas partes culpables. Pero claro, los desastrosos
los que nada de esto piensan y nada de esto quieren, sino que solo quieren el poder del Estado para llegar a la revolución marxista, evidentemente son los que nos gobernaron durante 15 años dejando el país destrozado, con déficit enorme, un déficit fiscal tremendo, con un endeudamiento grandísimo, con tasas altísimas de desempleo después de bonanza de años, después de cuatriplicar las exportaciones económicas de todos los commodities. Pero seguimos en un país que piensa en commodities, que no piensa en valor agregado, no piensa en reformular su modelo productivo e instalarse como un país de desarrollo, un hub que produzca bienes que sean de alto valor, que sean únicos y que sean transables en distintas partes del mundo, que se internacionalicen. Porque lo que hace crecer la economía de un país es la economía de exportación. Pero no solo de la economía primarizada de exportación, no solo los granos y las carnes, sino productos elaborados. Pensar seriamente desde nuestra tradición y nuestras fortalezas económicas, país agropecuario, bueno, desarrollar una industria, por ejemplo, alimentaria, una industria tecnológico-alimentaria, por ejemplo, una industria tecnológica vinculada a toda la amplísima cadena de los alimentos y algún otro tipo de industria complementaria que nos permita ser un país como lo ha logrado Finlandia, como lo ha logrado Dinamarca, como lo ha logrado Corea del Sur, Suiza, que tienen productos que son reconocidos en el mundo. ¿Te das cuenta las divisas que reciben esos países? ¿Te das cuenta que Corea del Sur creció porque tiene Samsung y hoy tiene hasta freezers que son smart del propio celular Samsung? ¿Te das cuenta que es el país de Daihatsu? ¿Te das cuenta que Finlandia creció porque era el país de Nokia y es el país de UPM y es el país de las grandes embarcaciones, de las grandes compañías navieras como Maersk, los belgas con Caton Nací? ¿No se dan cuenta que Suiza es un país súper desarrollado con una moneda fuerte porque tiene cantidad de productos de exportación en mercados de alta gama y se mantiene estable esa productividad y esa colocación mega millonaria de productos como relojes Omega, Águila, hasta el alicate famoso suizo, los chocolates suizos, los quesos, las mermeladas? Es impresionante, ¿no? Y así tantos países, ¿no? La moda italiana, francesa, los alimentos italianos, la pizza, el alimento más conocido del mundo. Entonces esos países por eso se desarrollan, con sus dificultades, no cabe duda. Lo humano no es perfecto, está lleno de dificultades y hay roñosos en todos lados, hay atrevidos en todos lados y hay malos empresarios y hay explotadores, por supuesto. Pero ¿cómo les gusta agarrarse esos malos ejemplos para descalificar el sistema? Eso hace el marxista. Te dice que ese sistema ya está caduco, que no sirve, que ese es el sistema del machismo burgués opresor. Todo anticientífico, eso no lo prueba la historia. Por el contrario, todo el devenir de los derechos que el ser humano fue adquiriendo se dieron en el ámbito abierto de los debates, por supuesto que costosos, complejos, que hasta permitió que también los partidos comunistas, los partidos de izquierda estuvieran en esos debates, se integraran los parlamentos de todos los países de Europa y de América para ejercer sus opiniones, para determinar sus perspectivas y se fueron creando, se fueron concibiendo, digamos, derechos y profundización de derechos, como derechos sindicales. Pero ahora ya estamos en las miasmas de todo eso y estamos ya en la exageración, en la patología de eso. Seguimos con funcionarios públicos sindicalizados que tienen de rehén al país, que lo paran cuando quieren, que tienen de rehén al gobierno, que chantajean. ¿Y cuáles son los motivos? Si el empleado público es el que comparativamente está mejor remunerado en el país. ¿Quién no quiere ser un funcionario público? 49, 58 mil pesos en el escalafón mínimo y de ahí para arriba y tienen ajustes salariales permanentes, cobran todos los meses con estabilidad, todos los meses como un cuentagotas con estabilidad, tienen salario vacacional, aguinaldo, pueden hacer horas extras, un régimen horario muy cómodo de 8 o 6 horas, depende del caso, semana inglesa, estabilidad laboral, no pierden el trabajo, tienen seguridad de por vida, no sé que se porten mal, y sin embargo son los más revoltosos,
Son los que después ahora los vemos todos veraneando, ¿no? En Punta del Este o en balnearios, porque el funcionario público ya de carrera que tiene alguna antigüedad está muy bien, es un privilegiado, todos tienen sus coches. Imagínate los empleados bancarios del BROU, del Banco Central, del Banco Hipotecario del Uruguay. Sin embargo, la pobre gente que tiene que rebuscarse la moneda en la actividad privada, agotada, comprimida, oprimida por este Estado altamente burocrático, de una presión fiscal tremenda, porque así fue creado este Estado y fue incrementado en su patología impositiva a través de los gobiernos del Frente Amplio, cuando aquel Astori, el morigerado y modosito Astori, nos habló de la madre de todas las reformas. Y la madre de todas las reformas era hacer esto, afinar la punta del lápiz para ver cuántos impuestos creaba para sacar transferencias y bancar todo el aparato burocrático del Estado que va a aplastar al sector privado, que es el productor de riqueza genuino. Si esto no se lo pone en debate en el país no va a salir adelante. El país no está hablando en serio, porque todo se lo hizo a medias. No se desactivó a tiempo el tema de las negociaciones colectivas y consejos de salarios, que yo no sé, vaya a saber uno, hay que estudiar a fondo, qué pacto tuvo Sanguinetti en aquel entonces para instalarlo. En el gobierno de la calle Padre se desinstaló. Jorge Valle también desinstaló en gran medida, porque no le conviene a un país tener eso. Es a partir del artículo 114 en adelante, es competencia privativa y exclusiva del Poder Ejecutivo fijar los ingresos económicos y establecer por leyes presupuestales todos los recursos económicos, los ingresos y los egresos. Y el Estado le dice a sus funcionarios, yo voy a cumplir estas funciones. Y el funcionario es un funcionario subordinado directo a la autoridad del Estado. Por lo tanto, si no le gusta, se puede ir. Por eso tiene taxativamente tres causales de despido. Omisión de la función, ineptitud y delito. Acá se controla la aptitud. Hay control año a año a través de cursos obligatorios y oposición y mérito para ver si ese funcionario está calificado para cumplir la función. Porque eso lo dice la ley orgánica, pero no se cumple. Eso lo dice la Constitución. Hay causales, tres taxativas, de destitución de un funcionario público. Pero un funcionario público no es un empleado común y corriente. Y otra cosa increíble es que la policía tenga sindicato externalizado. Cuando el policía es un funcionario de una función esencial, cometido esencial del Estado, que es monopolio exclusivo del Estado, como diría Max Weber, para poder cuidar este orden racional de reglas de conducta, de convivencia, que es este contrato de convivencia pacífica que tenemos los ciudadanos de una república, el Estado tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza legítima. Y esa es la policía y ese es el ejército. Y son funcionarios subordinados de subordinación directa a los mandos que tiene el Estado en esa función esencial. Por lo tanto, no pueden integrar una organización externa que indique pautas o que dé soluciones o que dé, digamos, actitudes o determine actitudes que contradigan lo que determinen las autoridades del Ministerio del Interior. ¿Se dan cuenta del disparate de lo que estamos hablando? Pero como hemos llegado ya a tanto disparate en este país, que todo esto está naturalizado. El sindicato Sifón parece que está bien, yo le llamo sifón, ya no le digo sifrón, sifón, porque está, viste que el sifón tiene una palanquita, y esa palanquita vos disparás esa botella y se va al agua, se corre el agua, se escapa. Bueno, se está escapando el agua de esa función esencial del Estado. Sifrón, capaz que es más griego, suena como un personaje griego, el personaje Sifrón. Sifón parece más latino, ¿no? ¿Cómo le va, diputado? Me está escuchando atentamente el doctor Rafael Menéndez, que está, bueno, haciendo el esfuerzo de salir un ratito con nosotros. Bienvenido, ¿eh? Gracias por estar. Buenos días, Rubén, mucho gusto, encantado por el contacto. Sí, estamos, bueno, yendo a Montevideo. Hoy tenemos sesión para tratar un importante proyecto de ley que esperamos que quede aprobado por lo menos en diputados. Así que, bueno, queríamos, cerrando el año y este año bisagra que hemos tenido, en donde hemos tenido muchos contactos, Mm. bueno, dejar nuestro saludo a todos tus oyentes y especialmente a ti también, con el cual hemos entablado una muy linda relación en todo este tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Hemos tenido un interesante año de trabajo con usted, también con Perrone, y con gente, bueno, de Cabildo Abierto. Ahora estamos en contacto con la gente de Melchora Cuenca, también con la señora Gabriela.
Así que yo le mando un gran saludo, doctor, y lo convoco para el año que viene. Es decir, hacia el 2023 nosotros retomamos la actividad en vivo en febrero, queda un programa ahora a modo verano, con, bueno, selección de notas que consideramos las más importantes o las más trascendentes del año, las más intemporales, digamos, pero le invito a seguir, por supuesto, en esta relación con usted, ¿no? Por supuesto, Rubén, creemos que nuestra labor es fundamental a través de los comunicadores como tú, que la población finalmente pueda recibir el trabajo que hacemos. Y bueno, siempre dando nuestra óptica de temas tan importantes que tú tratas a diario. Así que desde ya nos comprometemos para tener un año 2023 de relacionamiento como el que hemos tenido este que va finalizando, y reiterar el saludo a toda la audiencia y especialmente a todo tu gran equipo. Muchísimas gracias, diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto. Pase usted muy bien, tenga un feliz fin de año y un gran año para el año que viene y por supuesto restablecemos la relación como tiene que ser porque hay mucho, mucha tela para cortar, no cabe duda, que se viene un año bastante intenso. Creo que sí, como te decía, hemos transcurrido 2 años realmente complicados a partir de la pandemia. 2022 ha sido un año bisagra y creo que es momento de que, bueno, de aquí en adelante se comiencen a concretar tantos temas que han quedado postergados por esa situación. Sí. Renovamos nuestro compromiso y le mandamos un muy feliz año 2023 y que, bueno, se cumplan los deseos vuestros y obviamente de su familia. Muchísimas gracias, doctor. Igual para usted y para toda su familia, ¿eh? Que pase muy bien. Gracias por Muchas estar. gracias, un abrazo grande. Y cuídese, cuídense en la carretera. Sí, Que pasen claro. bien. Muchas gracias. El doctor Raúl Menéndez, que pudo salir un ratito, me dijo que estaba complicado, venía desde el interior en carretera, está conduciendo a su esposa, por supuesto, y viene rumbo a una sesión parlamentaria por este tema importante que se va a tratar, que tiene que ver con las reparaciones a víctimas de grupos de terroristas. Ese tema lo trataremos en su momento. Vamos a una pausa, si te parece, rápidamente así cumplimos con nuestros avisadores y después recibimos a Sergio Mastandrea para hablar de la situación de su hijo respecto también a ese panorama desquiciado de un sistema de justicia, llamo yo, no es poder judicial, un sistema de justicia que hace de las suyas. Si te parece, Jorge, vamos a una pausa y continuamos. En la 30, Radio Nacional, queremos decirte qué tan importante sos para nosotros. Por eso, en 2023 estaremos más que nunca en sintonía contigo.